va a ser quien va a moderar los comentarios y participaciones de todos y todas que estamos en esta mañana presentes. Agradecer la presencia, pues, de los representantes de las instituciones públicas como el Ministerio de Vivienda, OTAS, de los representantes de los organismos de cooperación internacional, de la academia, como son las universidades también. Y para dar inicio y no extenderme, unas palabras del señor Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la SUNAS. Muy buenos días a todos y todas. En este desayuno de trabajo que tiene como fin presentar el reporte informativo de estudios tarifarios. Como ustedes saben, la infraestructura es un elemento central de la competitividad del país. Pero en el caso de la infraestructura de saneamiento, es una infraestructura que directamente va a satisfacer necesidades básicas de la población, necesidades esenciales, que son centrales para el desarrollo de las personas. Un país o una persona que enfrenta niveles inadecuados de servicios de agua y alcantarillado y tratamiento, limita significativamente sus capacidades de desarrollo, ¿no? Creo que es importante entender que un niño que no tiene acceso al agua y al saneamiento tiene un mayor nivel o mayor nivel de probabilidad de enfrentarse a un conjunto de enfermedades como las enfermedades diarreicas agudas o las infecciones respiratorias, que luego conducen a problemas en desnutrición crónica que afecta significativamente su capacidad de aprendizaje. Pero esto se traduce en otras necesidades, ¿no? No tener acceso al agua tiene impactos en género, las niñas y las mujeres son las más afectadas, y significativamente, ¿no? Los niños con menos acceso al agua evidentemente también tienen menos horas de estudio, lo que afecta su capacidad para poder aprender. En general, no tener acceso al agua es una limitación significativa si aspiramos a ser un país que aspira al desarrollo. Lo que queremos presentar hoy día, ¿no?, es los avances recientes de la SUNAS en materia tarifaria, porque la tarifa, como ustedes entenderán, o la función tarifaria dentro de los reguladores, es una de las funciones principales que desarrollan los reguladores, ¿no? Y por eso también agradezco la presencia de otros reguladores económicos que se encuentran aquí presentes, acá representantes de OSINERMIN, de OSIPTEL, ¿no? Porque también entienden la importancia del desarrollo de la infraestructura para el desarrollo. En el caso de agua y saneamiento, ¿no?, la peculiaridad quizás es que tenemos una gran cantidad de regulados, ¿no? Solo por mencionar, tenemos 50 empresas prestadoras, cada una de ellas tiene que tener un estudio tarifario, ¿no? Pero además tenemos una regulación y supervisión sobre el ámbito de pequeñas ciudades y organizaciones comunales que están en el ámbito rural. Y el número es enorme, 480 pequeñas ciudades y más de 26.000 organizaciones comunales, que evidentemente se tienen que buscar la forma de cómo brinden servicios sostenibles. Lo que vamos a mostrar ahora es el desarrollo reciente que ha llevado a cabo la SUNAS y adelantando un poco los resultados que va a mostrar Sandro. En el año 2024 hemos conseguido un hito importante y es que todas las empresas prestadoras tengan sus estudios tarifarios al día. Esto que podría sonar como un mensaje cualquiera en otro sector regulado, sí es importante para el sector saneamiento, porque desarrollar un estudio tarifario implica un acompañamiento importante del regulador con la empresa prestadora para que se presenten estos estudios, que delimita y establece cuánto va a ser la tarifa que se va a cobrar, pero que va alineado con las inversiones y la cobertura de los costos de operación y mantenimiento. Estos estudios tarifarios en los últimos años, desde el año 2022, han incorporado elementos también importantes, como la identificación de mayor detalle en relación a los requerimientos de inversión. Y esto no es un tema menor, porque muchas de las proyecciones de brecha de inversión que tenemos en los distintos sectores, ¿no? Y a veces veo el tema de las proyecciones de brecha en el sector de telecomunicaciones, de carreteras. Agua aparece como uno de los sectores que no aparece en el top, llamemos así, de sectores que requieren, que tienen brecha de inversión importante. Pero llama poderosamente la atención porque se desdobla y se separa de la parte de saneamiento y de tratamiento. Cuando se juntan estas dos sectores, el nivel
aparece entre los top, entre el primero o segundo nivel dentro de la necesidad de inversiones. Pero como se desdobla, a veces desaparece, no parece ser tan importante, cuando estos dos servicios van vinculados. Pero además, muchas de las proyecciones que tenemos, ¿no?, suelen ser estimaciones preliminares, no tomando en consideración los últimos costos de inversión que se han tomado. Y esto es importante, lo que quiero recalcar, que en los estudios tarifarios es como haber, no digo que con precisión exacta, pero un mayor detalle de cómo van los costos de inversión recientes y cómo está esa proyección para hacer ese cierre. Un resultado interesante, yo seguramente si me habrán escuchado en el año pasado, el anteaño pasado, yo decía que se requerían 120.000 millones para hacer el cierre de inversión en el sector saneamiento. Y era bastante, 120.000 es más o menos 50% del presupuesto nacional. Pero ahora cuando hemos hecho los estudios solo para la parte urbana, porque antes yo hablaba 120.000 para todo, urbano, rural, ¿no? Ahora solo en la parte urbana estamos hablando de más de 130.000. 130.000, dejando de lado la parte rural. Entonces, es bien importante identificar, y esto es también, y saludo la presencia de también todos los otros elementos del sector saneamiento, nos representa, aparece acá ANEPSA, OTAS, el ministerio, es importante tener, ¿no?, y la cooperación, es importante tener estas cifras para identificar cuál es el problema al que tenemos que abordar. Y de todos lados tenemos que ver cómo abordar ese problema, cuáles son las inversiones centrales, cómo lo vamos a enfrentar, cómo va a venir el financiamiento que se requiere. Y esto también es importante indicar, la tarifa va a ayudar, pero no va a ser suficiente, y esto reitero, no va a ser suficiente para el cierre de la brecha. Y significa, por tanto, tener una planificación ordenada en el tiempo de las inversiones que hay que hacer, pero también tiene que ir vinculado y hacer un seguimiento de los recursos que se requieren, ya sea por tarifa, ya sea por inversión pública, ya sea por inversión privada. Tenemos que identificar cómo tenemos que avanzar y en cuánto tiempo vamos a poder cubrir esta brecha que estamos identificando. Solo así vamos a poder enfrentar esta necesidad que tenemos de tener este cierre de cobertura y de calidad de servicio. En los últimos años se ha invertido de manera significativa, pero los niveles de cobertura no han variado notoriamente. Eso muestra que estamos cubriendo básicamente la velocidad de crecimiento de la población, pero no estamos llegando a ganarle a eso. Tenemos ciudades que están creciendo de manera exponencial y eso hace que los costos de los servicios se vuelvan más elevados. Siempre he comentado que el costo promedio de una conexión de agua y alcantarillado bordea actualmente alrededor de los 50.000 soles por conexión. Y en el caso de Villa María del Triunfo, el último proyecto que está desarrollando Sedapal, el costo marginal, el costo adicional de una conexión está alrededor de 90.000 soles. Entonces hay que ponernos a entender que dado esos costos, tenemos que identificar cómo también tiene que ir de la mano con un ordenamiento territorial y eso los estudios tarifarios que se están desarrollando incorporan esta visión territorial también en la planificación de las inversiones. Sin más, muchas gracias por su presencia esta mañana. Queremos mostrarle algunos de estos resultados. Definitivamente se puede hacer más, se pueden mejorar la manera como se estructuran las tarifas, cómo fortalecer los incentivos para que se generen más recursos, pero también con el cumplimiento de las metas que se plantean los estudios, porque la idea tiene que estar vinculado. Tarifas con más inversión, mejor calidad, mejores servicios. Tiene que estar expresamente alineado estos dos incentivos. Y es por eso que la idea es de que periódicamente podamos ir haciendo un recuento de lo avanzado, pero también una especie de rendición de cuentas de cómo vamos. Muchísimas gracias. Muy bien, aprovechamos este momento. Contamos con la participación del señor Rodrigo Farías, quien se ha hecho presente desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile y tiene una exposición muy breve sobre lo que son las buenas prácticas regulatorias tanto en Chile como en América Latina. No sé si me ayudan, por favor, desde la mesa de control. Sí, ahí está Rodrigo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a SUNAS para poder exponer las buenas prácticas que tenemos en el sector agua y saneamiento chileno, en este evento del reporte informativo de estudios tarifarios de 2024. Primero que nada, bueno, el sector sanitario, que nosotros le llamamos sanitario en Chile, pero el sector agua potable y saneamiento, posee en Chile, ha alcanzado estándares de países desarrollados, como lo indica este mapa publicado por
del gobierno de Estados Unidos, en el cual se indica en qué países se puede beber agua directamente de la llave, del grifo, el agua potable. Y en Latinoamérica solamente Costa Rica y Chile. Y en esta, digamos, gráfico, podemos ver que estos niveles de cobertura se alcanzaron en la línea azul, digamos, antes del proceso de liberalización. La línea amarilla es el porcentaje de operadores privados que había en el país. La línea azul es la cobertura de agua potable, la línea roja es la cobertura de alcantarillado y la línea verde la de cobertura de tratamiento de aguas residuales. Como pueden ver, antes de la liberalización del sector, o sea, cuando las inversiones eran públicas, ya se habían obtenido, antes de fines de los años 90, se habían logrado coberturas de agua potable y de alcantarillado superiores al 90%. Y la cobertura de tratamiento de aguas residuales había comenzado a aumentar, pero había alcanzado un valor menor al 20%. Y después de realizado este proceso de liberalización con grandes privatizaciones, que más del 90%, 95% de los operadores actualmente son privados, se alcanzó el 100% de la cobertura de tratamiento de aguas residuales eh, en el sector sanitario chileno. Por lo tanto, esto indica, eh, este 100% es calculado sobre las aguas residuales recolectadas. Indicadores de calidad de servicio también en Chile son todos, digamos, de estándares de países desarrollados, cercanos al 100%, tal como se puede ver acá en el gráfico, la calidad del agua potable, la continuidad de agua potable, la presión, la continuidad del alcantarillado, la calidad del tratamiento de aguas residuales, la exactitud del cobro y también los reclamos, todo cercano al 100%. ¿Y cuál ha sido la experiencia que tenemos acá en el sector agua y saneamiento chileno? Primero, como lo mencioné previamente, la inversión pública antes de la liberalización permitió alcanzar coberturas de agua potable y alcantarillado superiores al 90%. Todo este proceso comenzó en los años 50, cuando se creó la Dirección de Obras Sanitarias, que había un organismo público a cargo de la inversión y de gestionar el agua potable y el alcantarillado. Esto provocó que en 1977 las coberturas de agua potable fueran 86% y la de alcantarillado un 56%. Después hubo un primer proceso de reformas en el cual se creó el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, SENDOS, que era un ente fiscalizador y normativo, con una dirección nacional y 11 direcciones regionales. Aquí, este aspecto es importante porque permitió aprovechar economías de escala, porque en todo el país se establecieron grandes operadores que eran públicos, pero regionales. Por lo tanto, al tener una gran cantidad, aprovechar las economías de escala y fue un punto importante para después asegurar el éxito de la liberalización del sector cuando ingresaron capitales privados. Entre 1988 y 1990 hubo un segundo, digamos, ciclo de reforma, y ahí fueron las más importantes para liberalizar el sector, para incorporar capitales privados. De ahí se estableció la regulación por empresa modelo, la cual es una empresa teórica que es eficiente, sobre la cual se calcula la tarifa. Y esta tarifa se calcula, digamos, el precio cada 5 años mediante unos estudios tarifarios. Un estudio tarifario lo realiza el regulador, el otro estudio tarifario, el mismo estudio tarifario lo realiza el operador. En 1990, justamente en estos años de reforma, se creó el regulador, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde trabajo, y las coberturas llegaron en 1998, cuando todavía el 2,7% de los operadores eran privados. O sea, digamos, este fue como el último año con una gran presencia del sector público. Ya las coberturas eran del 99% del agua potable, 92% del alcantarillado y el 17% del tratamiento de aguas residuales. Y en 1999 comienzan estas privatizaciones masivas que provocan que ya en el año 2006 el 94,2% de los operadores en el sector fueran privados. ¿Cómo está formado el sector sanitario chileno? Agua y saneamiento, digamos, en el extranjero nosotros le decimos sector sanitario. Bueno, el principal problema es la regulación de monopolios naturales, la simetría de información. Por lo tanto, es clave la información que los operadores entregan y las variaciones que el regulador puede hacer a esta información proporcionada por los operadores, tanto para fijar tarifas como para, digamos, supervisar la calidad del servicio. La regulación, asimetría de información es muy relevante porque
el modelo está basado en el autocontrol. O sea, los operadores envían toda la información y el regulador tiene que supervisar, tiene que controlar, tiene que revisar todos estos datos que entregan los operadores, ya sea para tarifa, calidad de servicio y planes de inversión, etc. Las tarifas establecidas según este tipo de regulación que fue creado en Chile, que se llama por empresa modelo, que es una empresa teórica eficiente. Por ejemplo, esta eficiencia hace que solamente en la tarifa se incorporen un 15% de pérdidas de agua, a pesar que en la realidad las pérdidas o aguas no facturadas son superiores al 30%, por ejemplo, en el sector. La tarifa incluye la recuperación de costos, tanto operativo, el OPEX, también la inversión, el capital, el CAPEX, también el autofinanciamiento, que eso es la autosostenibilidad, y también una rentabilidad para el operador. Todo eso está incluido en la tarifa, eso es como el incentivo, y esta rentabilidad tiene un mínimo por ley, una tasa de costo de capital que es del 7%, pero que está incluida en esta empresa modelo, por lo tanto, a la empresa eficiente se le aplica esa rentabilidad. La inversión pública actualmente es excepcional. Por ejemplo, financió el CAPEX de una desaladora en Caldera, porque de no haber existido esta inversión pública, las tarifas se hubiesen incrementado 70%, por lo tanto, solamente se incrementó en la operación, que fue un 15%, y el gobierno, digamos, financió la inversión, la construcción de esta desaladora. En los planes de inversiones, nosotros les denominamos planes de desarrollo, se actualizan cada 5 años, envía una propuesta el operador y el regulador tiene que revisarlo y aprobarlo. Si hay incumplimiento de estas inversiones, el regulador puede aplicar multas, que las mayores que hay en la regulación chilena son para los incumplimientos en los planes de inversiones. Los territorios operacionales, hay unas áreas concesionadas donde prestan los servicios estos monopolios y se pueden ampliar, se pueden crear nuevas y el regulador puede, digamos, caducarlas, terminarlas cuando el operador tiene incumplimientos graves, que eso ha pasado en algunas pocas ocasiones. Respecto a la calidad de servicio, el operador tiene la obligación de prestar el servicio 24 horas al día, los 365 días del año y con calidad para poder beber el agua de la llave. Eso es lo que son los costos que se incluyen en la inversión en la tarifa. Por lo tanto, es el estándar que tiene que cumplir. En caso de incumplimiento, el regulador puede multar y también el regulador fiscaliza tanto en oficina como en terreno, ya que posee oficinas regionales a lo largo del país. Y finalmente también tenemos una encuesta anual en la cual se le pregunta a los usuarios qué nota le colocan al servicio que prestan los operadores. Por lo tanto, desde 2008 estamos haciendo un estudio que se denomina percepción de los usuarios, que eso también sirve para detectar problemas que a veces no se detectan en la información que entregan los operadores. Como buenas prácticas, bueno, ya he mencionado algunas. Por el lado de los incentivos, tenemos el precio que cubre el estándar de calidad de servicio para ver el agua todos los días, durante todo el día, un estándar de poder ver directamente de la llave. Eso se incluye en la tarifa, en el precio. Y si hay un incumplimiento de alguna normativa, el regulador puede aplicar multas. También lo que mencioné de las economías de escala, que es muy importante porque hubo una transición para pasar a la liberalización, hubo empresas públicas regionales que lograron altos niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado. Otro aspecto es la autonomía del regulador. Por ejemplo, las principales autoridades del regulador son designadas mediante procesos públicos, para lo cual acá en Chile tenemos una institución que se llama Alta Dirección Pública, y esos, por ejemplo, funcionarios que son cualquier persona puede postular, y los procesos son transparentes, o sea, si alguien, por ejemplo, yo postulo y eligen a una persona que no tiene competencia, yo puedo reclamar, y ahí se hace como una investigación, es proceso transparente, y no pueden ser removidas por el gobierno. Por lo tanto, tienen un periodo de 3 años y pueden ser, digamos, renovados por 2 periodos. O sea, un total de 9 años. Así que es un proceso independiente. También el marco regulatorio es claro, muy detallado y técnico. De hecho, bueno, como les comenté, fue un tipo de regulación bien detallado que fue creado en Chile y la característica de una solidez técnica, ¿ya? Muy, muy detallada. O sea, hay académicos prestigiosos que participan en estos procesos, los estudios tarifarios, también los planes de desarrollo, los planes de inversión. Y esta solidez técnica es útil para promover los consensos. También hay una flexibilidad en la ley, un artículo que permite el cambio de supuestos, lo cual ha permitido afrontar el cambio climático.
Por ejemplo, en una zona donde habían pozos, se extraía agua, pero ahora con el cambio climático, con la sequía ya no hay, y ahí se puede, por ejemplo, financiar una desaladora que implica una mayor tarifa, pero se puede abordar mediante este artículo. También hay una ley de transparencia y participación ciudadana, que en la cual cualquier ciudadano puede hacer una pregunta a una institución pública y la institución pública tiene la obligación de responder en 20 días hábiles y de lo contrario se gatilla un proceso que pueden haber incluso reducción del salario de la jefatura involucrada en no responder, incluso del jefe del servicio, que en nuestro caso sería el superintendente. Y finalmente la alianza público-privada, porque en un comienzo tuvo un alto componente de inversiones públicas y posteriormente se incorporaron los capitales privados para evitar utilizar digamos, fondos del presupuesto nacional, pero como les comenté, hay excepciones como la financiación del CAPEX de la construcción de esta desaladora en Caldera. Así que muchas gracias por su atención y siempre dispuesto a colaborar para que en Latinoamérica los usuarios tengan unos mejores servicios. Muy bien, esa fue la participación de Rodrigo Farías con la experiencia un poco más general de lo que es Chile y Latinoamérica. En este caso, ahora sí invitamos a Sandro Guamaní, director de regulación tarifaria de la SUNAS, quien nos hablará específicamente de este reporte informativo que tienen los estudios tarifarios del año, hasta el año 2024. Sandro, buen día. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Hoy voy a presentar el reporte informativo de estudios tarifarios que la SUNAS ha desarrollado durante el 2024. Mi presentación tiene básicamente 6 puntos. En el primero, deseo contarles cuál fue la situación de los estudios tarifarios hace 3 años. Es regresar a ver cómo estaba el estado de los estudios tarifarios en junio del 2022. Luego, contarles cómo se han ido produciendo los estudios tarifarios, tanto en cantidad como en calidad. En el tercer punto, quisiera destacar las mejoras que también ha tenido el contenido de los estudios tarifarios. En el cuarto punto, los factores que hemos identificado que es también necesario que se superen para que se pueda incrementar la efectividad o el impacto de la regulación tarifaria. Y quinto, hablarles sobre el reporte informativo. Y sexto, los siguientes pasos. Quiero iniciar mencionando este hito histórico que se ha logrado en la regulación tarifaria de los servicios de saneamiento en el Perú. Por primera vez, SUNAS tiene actualizado la totalidad de los estudios tarifarios al cierre del 2024. Esto es importante porque al ser los estudios tarifarios un documento técnico,
ayuda a que las empresas puedan tener más recursos para invertir y para operar y mantener. Y de esa forma poder también prestar un mejor servicio hacia el usuario. Para el logro de este hito histórico, hemos tenido que incrementar sustancialmente la cantidad de estudios tarifarios elaborados por año. En el último año, en el 2024, hemos incrementado, por ejemplo, la producción de estudios tarifarios en 70% por encima del promedio. También es importante mencionar que los estudios tarifarios es un proceso complejo. Es un proceso en donde empieza con asistencias técnicas para las empresas prestadoras, para que las empresas prestadoras puedan formular su plan maestro optimizado, en donde están sus inversiones, están las necesidades, los costos de operación y mantenimiento y están sus requerimientos de actualización tarifaria. Tenemos que hacer asistencias técnicas, por ejemplo, en el caso de 50 empresas prestadoras para el caso de Perú. Luego, se elabora un proyecto de estudio tarifario. Ese proyecto de estudio tarifario es difundido con los stakeholders y también es difundido con la población a través de una audiencia pública. Y finalmente, recibiendo los comentarios de la etapa de difusión, se perfeccionan los estudios tarifarios y se presenta al Consejo Directivo de la SUNAS una versión final de estos estudios tarifarios para su aprobación. Y luego se publican en el diario El Peruano. Y como había mencionado, tener estudios tarifarios actualizados permite que se pueda tener más recursos para inversión, para operación y mantenimiento en favor de los usuarios. ¿Cuál era la situación hace 3 años? Se presentó un contexto particularmente retador para la SUNAS. En el 2022, luego de la pandemia, SUNAS tenía 12 estudios tarifarios vencidos. Eso era la foto de junio del 2022. Pero en los siguientes meses del 2022, entre junio y diciembre del 2022, otros 10 estudios tarifarios estaban por vencer. Y en el 2023, otros 11 estudios tarifarios también estaban por vencer. Y en el 2024, 9 estudios tarifarios iban a dejar de estar vigentes. En el extremo, si el regulador no hubiera hecho ningún estudio tarifario en estos años, hubiéramos tenido 42 estudios tarifarios de los 50 no estando vigente. Entonces, era una situación bastante retadora, en donde si el regulador, por ejemplo, producía los estudios tarifarios al ritmo que lo venía haciendo en los últimos años, no iba a lograr actualizar la totalidad de los estudios tarifarios. Entonces, tuvimos que hacer mejoras, por ejemplo, a nuestro proceso productivo, optimizar nuestras actividades y de ese modo pudimos incrementar la producción de los estudios tarifarios. En promedio, entre el 2014 y 2024, SUNAS ha elaborado 10 estudios tarifarios, pero como se ve en la gráfica, en el 2023 elaboramos 13 estudios tarifarios, que ya en aquel entonces era también un hito, porque era la mayor cantidad de estudios tarifarios que SUNAS había hecho en un año. Pero teníamos que superar nuestro propio récord si queríamos alcanzar ese estado deseado en donde todos los estudios tarifarios estén vigentes. Y es por eso que en el 2024 tuvimos que elaborar 17 estudios tarifarios, convirtiéndose ese número también como el número en donde, o el año en donde SUNAS hizo la mayor cantidad de estudios tarifarios, superando ya un año bueno que era el 2023. 17 estudios tarifarios es incrementar la producción en 70% respecto al promedio y particularmente el año pasado se tuvo grandes retos. Por ejemplo, había un conjunto de estudios tarifarios de la región Puno que estaban bastante desactualizados. En promedio, una empresa en Puno tenía 6 años
sin un estudio tarifario. Y el caso extremo era el de SEA Juliaca, que no tenía un estudio tarifario desde el 2014. Entonces, el año pasado, en una zona bastante complicada para actualizar tarifas, hemos tenido que hacer, digamos, estos estudios tarifarios más allá de la oposición política que existe en las regiones para poder incrementar las tarifas. También hemos ido disminuyendo ese periodo en donde una empresa no tenía un estudio tarifario. Actualmente, 4 empresas tienen en toda su historia 4 estudios tarifarios y 40 empresas tienen 3 estudios tarifarios. Pero si vemos los datos históricos y vemos, por ejemplo, cuánto se demoró en hacer, por ejemplo, el segundo estudio tarifario, una vez que dejó de estar vigente el primer estudio tarifario, si lo vemos en meses, en promedio fue 31 meses, aproximadamente 2 años y medio. Ese indicador lo hemos ido reduciendo en el tiempo. De ser 31 meses de demora en hacer un estudio tarifario, en una primera instancia se bajó a 10 meses, ahora estamos en 5 meses y la meta es que cada empresa tenga su estudio tarifario inmediatamente culmine su periodo regulatorio. Y ya, por ejemplo, tenemos algunos casos de algunas empresas prestadoras que han tenido su estudio tarifario inmediatamente habiendo culminado su periodo tarifario anterior. Está el caso, por ejemplo, de Guaral, Hilo, Barranca, Pisco, Emapavixa, Semapach, Moquegua, Emapacú, Sedacaj y Tacna. Ellos no han tenido periodo de transición. Ellos acabó su periodo regulatorio y al día siguiente ya tenían un estudio tarifario vigente. Pero los estudios tarifarios no solamente han tenido mejoras en cuanto a la cantidad de estudios tarifarios que se han hecho por año, también han incorporado mejoras cualitativas. Los últimos estudios tarifarios tienen esta estimación de inversión de largo plazo. Es algo nuevo, en donde se estima, no solo se estima, sino también se identifican todas las inversiones que las empresas necesitan para cerrar brechas tanto de cobertura como de calidad. Y se hace una estimación para saber en esa zona, en ese ámbito de prestación, cuánto es la necesidad de financiamiento para el cierre de inversiones. Y se puede apreciar, hay algunos ejemplos de los 17 estudios tarifarios que se hizo el año pasado, que la necesidad de financiamiento respecto a lo que las empresas pueden generar como inversiones, dado su situación económica y financiera, pues existe una diferencia bastante significativa. Para poner algunos ejemplos, en el caso de Epsel de Chiclayo, la empresa puede generar 113 millones para ejecutar inversiones en el periodo regulatorio, pero lo que necesita la empresa para cerrar brechas es alrededor de 5.000 millones de soles, es decir, 50 veces más de lo que puede producir. Otro caso es el de Mapacop, que la empresa puede generar 21 millones de soles para poder invertir en el periodo regulatorio, pero necesita para cerrar brechas más de 2.000 millones de soles, más de 100 veces de lo que puede generarse con tarifas. Esto te da una señal de que el cierre de brechas tiene que ser cerrada con diferentes fuentes de financiamiento, la tarifa, los recursos del tesoro público, la inversión privada, etcétera. Y haciendo una agregación de estas estimaciones de los estudios tarifarios, nosotros hemos podido identificar que en el ámbito de responsabilidad de las empresas prestadoras, que no es todo el ámbito urbano, es la mayor parte, es el 70% del ámbito urbano, se requiere 138.000 millones de soles para poder cerrar la brecha, tanto en cobertura como en calidad. Pero esas estimaciones también lo hemos convertido en
en valores de costo medio de largo plazo, que están en unidades de soles por cada metro cúbico. También, al compararlas respecto a la tarifa media, nos da la señal de que es importante que el financiamiento del cierre de brechas se haga también con otras fuentes diferentes al tema tarifario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hilo, la tarifa media está alrededor de 5 soles por metro cúbico. Y si quisiéramos solo financiar con tarifa el cierre de brechas, tendríamos que multiplicar la facturación de un usuario promedio, por ejemplo, en más de 4 veces. En el caso de Pasco, la tarifa media está alrededor de 1,68 sol y el costo medio para cerrar las brechas está alrededor de 21 soles, es decir, aproximadamente 12 veces más de lo que es ahora la tarifa media. Las inversiones que se han programado en estos 17 estudios tarifarios superan a las inversiones que se programaron también en esos 17 empresas en sus antiguos estudios tarifarios. Si revisamos los estudios tarifarios de esas 17 empresas, las que dejaron de estar vigentes, y sumamos las inversiones, esas inversiones ascienden a 233 millones de soles. Los estudios tarifarios que se hicieron en el año 2024, esos 17 estudios tarifarios, las inversiones suman 378 millones de soles. Es decir, respecto a los estudios tarifarios anteriores, hubo un incremento en la inversión total, ¿no?, del 62%. Pero además, se generó también metas de gestión para la ejecución de las inversiones. Los estudios tarifarios no solamente tienen metas respecto a la calidad del servicio, sino también respecto a cómo las empresas tienen que ir ejecutando esas inversiones. Eso también es algo nuevo. Entonces, aquí el mensaje es que los nuevos estudios tarifarios contemplan más inversiones para la mejora en la prestación de los servicios en favor también de los usuarios. Hay mayor reconocimiento también de la base de capital. Entiéndase que el reconocimiento de la base de capital es muy importante para el tema de la reposición de los activos. En los 17 estudios tarifarios que dejaron de estar vigentes, el reconocimiento de la base de capital en total era de 367 millones de soles. En los actuales 17 estudios tarifarios del 2024, el reconocimiento se incrementó en 53%. Y estamos hablando de una base de capital de 563 millones de soles. Lo mismo ocurrió con el reconocimiento del capital invertido. Lo que en promedio tenían los 17 antiguos estudios tarifarios era alrededor del 5%, y estos nuevos 17 estudios tarifarios contemplan en promedio una tasa de descuento de 6.6%. Eso es un incremento del WACC de 1.6 puntos porcentuales. Pero también es importante los recursos para la operación y mantenimiento. De hecho, gran proporción de los ingresos que se generan por tarifas van para cubrir los costos de operación y mantenimiento. En los 17 estudios tarifarios se están contemplando recursos de alrededor de 672 millones de soles que van para operación y mantenimiento. Esto ha seguido un proceso de identificación, por ejemplo, de actividades que son esenciales para la prestación de los servicios y que necesitan también recursos para su operación y su mantenimiento. Eso ha permitido que estos costos se incrementen en 25% respecto a los actuales costos que tiene la empresa. Por ejemplo, en el caso de Epsel invertía alrededor, en el periodo regulatorio, 178 millones para operación y mantenimiento. Se está considerando en su estudio tarifario 43 millones más para estas actividades de operación y mantenimiento. Otro caso que puedo ahí mostrarles, el caso de San Martín,
que tenía alrededor de 60 millones para operación y mantenimiento y se está considerando 30 millones más para la operación y mantenimiento. Pero los recursos que van a estar exclusivamente para mantenimiento no están quedando a libre disposición. Se está contemplando también en los estudios tarifarios unas reservas para el mantenimiento. Y esto también es uno de los aspectos nuevos que se está considerando actualmente en los estudios tarifarios. Ahora, mayores inversiones, mayores recursos para operación y mantenimiento, también va a requerir una actualización de la tarifa media. Y eso justamente es lo que ha pasado con estos 17 estudios tarifarios. Pero antes de entrar al tema de la actualización de la tarifa media, quisiera mencionar algo, ¿no? Siempre se ha mencionado que la tarifa, por ejemplo, de agua, en el caso peruano, son las más bajas de Latinoamérica. Y eso no es cierto. Básicamente, lo que tenemos para el caso de Lima, por ejemplo, si vemos la evolución de las tarifas en términos nominales, desde el 2015 al 2024 en Sedapal, las tarifas de Lima en Sedapal han crecido alrededor del 78%. Eso, si lo comparamos luego con los vecinos cercanos, por ejemplo, con las tarifas que tiene un usuario promedio en Colombia, o en Chile, o en Bolivia, ¿no? Y vemos las tarifas medias domésticas de agua para el caso de un usuario que consume 15 metros cúbicos, las tarifas en el caso de Sedapal están a la par del caso de las tarifas colombianas y chilenas, ¿no? Pero esas son las domésticas y la estructura tarifaria es un reordenamiento de tarifas en donde algunas tarifas son más bajas, otras son más altas, la cosa que en promedio te debe garantizar un equilibrio económico financiero. Y si vemos las tarifas comerciales de Sedapal, son 3 veces más respecto a la tarifa doméstica, y eso hace que la tarifa doméstica en el caso de Lima sea una de las más altas de la región. Dicho esa introducción, también en los 17 estudios tarifarios hubo una actualización de la tarifa media, que en promedio fue de alrededor del 42%. La tarifa media antes de estas 17 empresas estaba alrededor de 2.34 soles por cada metro cúbico, y en las que hemos actualizado están en 3.34 soles por metro cúbico. También se ha ido trabajando en la mejora de las estructuras tarifarias. Recordemos que el agua o el servicio de agua potable tiene dos características que desde el aspecto tarifario pueden sonar opuestas, ¿no? ¿En qué sentido? El agua es un recurso esencial para la vida. Eso te llevaría a pensar que las tarifas tienen que ser accesibles para que toda la población pueda acceder al recurso hídrico, que es importante, como había mencionado, para la vida. Pero también el servicio de agua potable tiene como input un insumo que es escaso. Entonces, eso también te llevaría a pensar que las tarifas tienen que reflejar esa escasez. Esa disyuntiva, ¿no?, se soluciona con tarifas o estructuras tarifarias óptimas, en donde se tiene que garantizar un nivel de consumo, que es el nivel de consumo de subsistencia, que esté por debajo del costo medio, y consumos a nivel del promedio, alrededor del costo medio, y por encima del promedio se tiene que castigar con tarifas más altas del costo medio, para que eso sea una señal hacia el usuario para que pueda hacer un uso racional del agua. Y lo que hemos estado haciendo es precisamente que la tarifa del segundo bloque, el doméstico, converja al nivel del costo medio. Si ven ahí, hay 4 ejemplos, el de Cajamarca, Barranca, Epsel, Hilo, todos tienen esa característica. Si ven la barrita, fíjense, digamos, en las barritas que están al medio, la barrita de celeste es cómo está iniciando la tarifa en el periodo regulatorio. Está muy alejado del costo medio, ¿no? Esa línea roja
es el costo medio. Pero al final del periodo regulatorio, con los reordenamientos tarifarios que se están estableciendo en los estudios tarifarios, esa tarifa del segundo rango del doméstico va a estar en muchos de los casos al nivel del costo medio o muy cercano al costo medio o incluso superando el costo medio. Y la tarifa del tercer rango también va a estar por encima del costo medio. Pero sí, la tarifa del primer rango, para poder garantizar acceso al agua potable a la población, va a estar, digamos, a unos niveles accesibles. Sin embargo, en este proceso de elaboración de los estudios tarifarios, se han identificado algunos factores que limitan también la efectividad de la regulación tarifaria, que tienen que ir, digamos, solucionándose a la par para poder hacer que, por ejemplo, los ingresos de las empresas prestadoras crezcan al mismo ritmo de los crecimientos de las tarifas, ¿no? Por ejemplo, se han identificado empresas que han tenido retrasos en la aplicación de los ajustes de las tarifas por IPM, en muchos casos oposiciones a los incrementos tarifarios por razones políticas, retrasos también en la presentación del PMO y algunos eventos por caso fortuito, fuerza mayor, que también han dificultado el incremento de las tarifas ya planificadas. Por el lado de los costos operacionales, hubo muchos costos no planificados que se dieron durante el periodo regulatorio. Por el lado de los ingresos, el constante crecimiento del agua no facturada hace que también, por un lado, las tarifas puedan aumentar, pero cae el volumen facturado. Eso hace pues que los ingresos no crezcan al ritmo deseado. También incrementos constantes en las conexiones inactivas, disminución en la eficiencia en cobranza, bajos niveles de micromedición. Por el lado de las inversiones, por ejemplo, se tiene el tema de las desviaciones y demoras en la ejecución del programa de inversiones. Hay compromisos asumidos por empresas que están por encima de su capacidad financiera, rotación de los gerentes de las EPEs y algo que también está dificultando la regulación tarifaria es el uso, la habilitación, ¿no?, a través de normas del uso distinto del fondo de inversiones para otros fines. Ya hay un ejemplo clarísimo en la ley del presupuesto del sector público de este año, que se habilitó a las empresas prestadoras a poder usar el fondo para fines distintos a los que estaban establecidos en sus estudios tarifarios. Y finalmente, todo el resumen, ¿no?, de todas las variables, de todos los costos que se están reconociendo, de los incrementos tarifarios establecidos, se encuentran en el reporte informativo, el que estamos presentando y el que ustedes tienen también ahora en sus sitios. ¿Qué se viene? La idea es seguir mejorando la calidad de los estudios tarifarios. Un momento. ¿Qué es lo que se viene? Estamos trabajando para la incorporación del modelamiento hidráulico en la determinación de las inversiones que van a formar parte del programa de inversiones de los estudios tarifarios. Estamos trabajando también con el Banco Mundial la estimación de consumos de subsistencia que nos permitan determinar el primer rango de consumo de la categoría doméstica. También el uso de la contabilidad regulatoria con enfoque ABC para poder identificar oportunidades de ganancia en eficiencia y también tratar también de hacer un contenido más amigable de los estudios tarifarios, entre otras cosas, como por ejemplo incorporar la economía del comportamiento en la determinación de la fórmula tarifaria. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue Sandro Guamaní, director de regulación tarifaria de la SUNAS. Y como les comenté al inicio, para recepcionar los comentarios, absolver alguna interrogante que pudiera surgir en la mesa, alguna
idea diferente, alguna oportunidad de mejora, contamos con Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, quien va a moderar esta mañana esta mesa de trabajo. Martín, muy buenos días. Para que te conozcan de pronto, un saludo a todos. Hola, buenos días. Gracias a SUNAS por invitarme. Para abrir la discusión quería empezar con una recopilación de, creo que un mensaje principal que SUNAS nos está brindando con esto, que es un mayor orden en la regulación de las EPS. ¿En qué sentido? Si vemos la experiencia chilena, veíamos economías de escala, veíamos planes que sí se cumplían cada 5 años, veíamos un orden progresivo para luego ya avanzar en el cierre de brechas. Entonces creo que lograr la actualización de los 50 estudios es un primer paso para continuar con ese orden. Y en ese sentido quería primero ver qué comentarios hay acerca de la posibilidad de lograr esa meta de que nunca se desactualicen los estudios. Y eso tiene que ver, me parece, bastante con la gobernanza propia de SUNAS, la gobernanza de las EPS, y eso era una primera idea que tenía y que quisiera escucharlos ustedes acerca de la posibilidad de continuar con este logro, ¿no? Antes de darle la palabra a Sandro, solo como un anuncio, vi a varios que estaban tratando de tomarle foto al QR y se pasó de lámina. En cada uno de los documentos que tienen en la parte final aparecen los QR, ¿no? Entonces ahí los invito a que puedan entrar, hay mayor información de detalle. Así que siempre es bueno estar viendo la información, los detalles específicos para poder tener, digamos, un juicio más informado y profundo sobre el tema. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo, disculpen no dar el micrófono primero a Sandro, pero sí es un objetivo estratégico de las UNAS, ¿no? Justamente el cierre de esta rueda, llamemos así, se definió en el año 2022. Como se ha identificado, había una cantidad, estábamos saliendo del COVID, también hay que entender eso. Luego del COVID se establecieron un conjunto de medidas extraordinarias, ¿no? que establecieron condiciones extraordinarias también en el cumplimiento de metas, ¿no? Se pasó a un régimen excepcional. Entonces, estábamos, digamos, saliendo de una situación especial en el año 2022 y en el 2022 planteamos estratégicamente, ¿no? Un plazo para poder terminar los estudios tarifarios. Meta que también tenemos para otros objetivos o otros servicios que brinda el regulador, como es el tema de la supervisión de plantas, por ejemplo, de agua potable y de plantas de tratamiento de agua residual. El objetivo es tener una rueda completa de supervisiones, tanto remotas como presenciales, para estos dos infraestructuras que son centrales. Pero empezamos con el tema de los estudios tarifarios, ¿no? Y que la idea justamente es no salirnos, esto es como una bicicleta, ¿no? Que no salga la cadena de la rueda. Tenemos que estar continuamente yendo a esa velocidad. Por eso el número de 17 casi es la velocidad crucero que tenemos que ir como regulador para mantener la secuencia. Evidentemente hay algunos estudios que son más complejos que otros, pero también esto implica un ordenamiento y una planificación de regulador, que es un tema más interno, pero que implica un trabajo también ordenado y con anticipación definitiva con las empresas prestadoras. Y en ese camino nos encontramos. Sí, digamos, el reto de actualizar las tarifas que se presentó el año 2022 nos llevó a reformular algunos aspectos de cómo teníamos que hacer los estudios tarifarios. Efectivamente, como mencionó Mauro, hay estudios que requieren, digamos, más detalle, otros estudios que se pueden hacer recolectando información mínima para poder, digamos, tener una tarifa que le pueda garantizar sostenibilidad a las empresas prestadoras. Hubo reformulaciones de los procesos técnicos, tuvimos que reducir también los tiempos
en las etapas que comprende la elaboración de un estudio tarifario, y también hubo mucho sacrificio por parte del personal de la Dirección de Regulación Tarifaria. Yo aprovecho ahora también en saludar a cada uno de los especialistas, analistas de la Dirección de Regulación Tarifaria, que desde que se empezó con esta meta, se lo tomaron muy en serio, hubo mucho compromiso, amanecidas, y eso es lo que finalmente pues lleva a este resultado. ¿Qué es lo que se viene ahora? Primero, seguir, digamos, con ese ritmo de producción de estudios tarifarios, pero también siempre hay espacio para la mejora de los documentos técnicos. Es por eso que estamos trabajando también paralelamente, identificando qué aspectos de los estudios tarifarios se pueden mejorar, ¿no? Siempre buscando la mejora de la prestación de los servicios, eso en favor de la sostenibilidad de la empresa prestadora, pero también en beneficio del bienestar de los usuarios. Quería agregar una cuestión más sobre este tema. El reporte de estudios tarifarios es importante porque nos da cuenta de cuánto se ha producido, cuál es el nivel de las tarifas que se están estableciendo, que es, digamos, como el punto de mayor contacto en términos del usuario con la empresa prestadora. Pero también, como saben, los estudios tarifarios van de la mano con metas. Y una de las cuestiones importantes es cómo van las metas y cómo van las inversiones. Por eso, la estrategia de tener los estudios tarifarios al día va de la mano con la estrategia del otro reporte que también hacemos ahora periódicamente, que es el reporte de seguimiento de inversiones. Porque es importante que vaya vinculado tarifas, metas, ¿no? Inversiones que se están planificando, pero también ver en cuáles, como hemos visto, hay una necesidad de inversiones importantes, que no se va a poder cubrir con inversiones, pero las tarifas cubren una parte, pero también hay que mirar el bosque completo en términos de ver cómo están estas otras inversiones. Y la idea justamente de ese reporte de seguimiento de inversiones es ver también cómo va de la mano. Antes teníamos un instrumento que básicamente eran los estudios tarifarios. Esta segunda herramienta que no le estamos presentando hoy, pero que ya vamos en varias ediciones de este informe de seguimiento de inversiones, tiene que ir acompañado, es como la otra cara de esta moneda. No solo es tarifa, sino también cómo van avanzando el cumplimiento de metas y cómo van avanzando las inversiones que se encuentran planificadas en los estudios tarifarios. Por eso es muy importante que los estudios estén actualizados, porque, y también sobre la base, y el modelo es un poquito más complejo, porque también hay revisiones de medio término, porque a veces los estudios se basan en ciertos supuestos, y estos supuestos pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Y eso también es importante entender. El marco normativo actual tiene como válvulas de escape que incorporan esos elementos para tratar de ver si esos supuestos, a veces cuando se hace planificación, uno hace el documento y lo mira al final. No, la idea es ir periódicamente cómo va esta hoja de ruta. Entonces, la idea también de este seguimiento de inversiones, este otro documento, busca retroalimentar también para tratar de ver si esos supuestos desarrollados en los estudios tarifarios se están cumpliendo o no, para tratar de ver si es que hay que hacer algunos ajustes que correspondan. Gracias. Y justo en línea con la discusión sobre inversiones, es que veíamos en la presentación cómo cubrir estas inversiones únicamente con tarifa es inviable, digamos, porque sería un incremento demasiado alto y por lo tanto se requieren otras fuentes de financiamiento. Ahí quería abrir un poco la mesa a preguntar qué factores son claves para, por ejemplo, la participación de privados en, en el financiamiento de inversiones o en colaboraciones público-privadas, o más allá de eso, también qué se requiere para lograr unas metas de inversiones ordenadas y que se cumplan, ¿no? Con plata del tesoro público. Alguien, por favor, el que desee comentar al respecto. Entiendo que hay voces de la academia y de la cooperación internacional que quizás quieren comentar al respecto. Sí, mi nombre es Ingmar Obermann, soy director del proyecto ProAgua, una cooperación
de Alemania y también Suiza. Y yo no soy el gran experto en regulación, pero también quiero mencionar que la presentación de Chile para mí también fue muy interesante, ¿no? Y en muchos aspectos quizás un ejemplo. Yo sé que hay cosas después de 6 años donde no se habla juntos Perú-Chile, es el tema Pisco, no voy a decir nada de este tema, pero creo que del tema de agua sí hay un gran potencial, ¿no? Wow, por el tema de calidad de agua, de la Sierra de Brecha y al final del tema del financiamiento con tarifa. Muy impresionante, creo que es como en Alemania, es full cost coverage, incluido todos los costos de financiamiento. Claro, para todos es claro que todo necesita un camino y un plan, pero creo que fui muy impresionado y creo el intercambio, por ejemplo, con Chile y también en el marco de Aderasa, creo que es un tema, puede ser muy fructífero como modelo para el futuro. No solamente ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Y otro tema que me quedó de la presentación de Gonzalo Farías de Chile era la posibilidad de, y que también lo mencionó Mauro, era la cantidad de empresas que se tienen que regular. 50 más pequeñas ciudades, más otras comunidades vecinales. Y algo que Gonzalo Farías recalcó bastante era que para lograr este cierre de brechas, previamente hubo un proceso de economías de escala, de ir reuniendo empresas para que puedan ser más eficientes. Ahí quería preguntar al que desee, ¿qué tan realista es lograr ese tipo de economías de escalas en el Perú? Es decir, tratar de juntar EPS, tratar de ver qué empresas pueden no ser solventes financieramente en ese momento y que más bien requieren o participación privada, juntarse con otras empresas. ¿Esto es viable en el Perú? ¿Qué futuro tiene lograr este proceso de economías de escala? Segundo. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por las excelentes presentaciones. Mi nombre es Rafael Galván, soy del proyecto FCC de apoyo en la Embajada de Canadá. Dos menciones me pasé en la anterior y en esta que han mencionado. Hola, ¿cómo estás? El primer punto que quería tocar era el tema en sí tarifario, porque hay un pequeño antecedente de dónde nace la SUNAS. O sea, esta SUNAS que tenemos acá viene de un proceso de promoción a la inversión privada para Sedapal esencialmente, que se hace en el año 94. Y se genera un modelo, que es prácticamente muy parecido al que se generó en Chile, que tenía, digamos, 4 patas. Una que tenía que ver con quién va en cuanto a los recursos naturales. Uno tenía que ver cuál era el marco regulatorio, o sea, quién es el dueño del recurso. El agua ahora es patrimonio de la nación. Uno segundo tenía que ver cómo se explota ese recurso, que es el modelo concesional básicamente. Uno tercero que tenía que ver cómo se regulaba la parte económica, que es esta retribución tarifaria. Y un cuarto elemento que tenía que era la protección de derechos de terceras partes. Dentro de este esquema, la SUNAS cabía dentro de esta regulación tarifaria que bien ha mencionado Mauro, que tiene dos componentes, un componente de tarifa y un componente de por qué se paga esa tarifa, por qué es que uno paga por el agua, ¿no? Entonces, este esquema, y es un poco respondiendo a lo que estaban mencionando, genera la estructura actual con la cual hemos trabajado. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el proceso de privatización de Sedapal no se concluyó.
Y para eso se armó todo el esquema, parecido al que se hizo con Ociptel, parecido al que se hizo con las empresas eléctricas. En el caso de SUNAS, el proceso quedó trunco, y la idea original es de que SUNAS fuese el regulador de las empresas privadas de prestación de servicios que se iban a dar a lo largo del país. Y el principal ejemplo, la primera iba a ser el cálculo, de hecho, toda la estructura tarifaria y modelos originales que se plantearon en aquella época estaban previstos para desarrollarse con Sedapal, con el objetivo de que la SUNAS pudiese hacer una especie de off a la agencia reguladora inglesa, ¿no? O sea, recuperar toda la información, plantear las tarifas y hacer esta regulación. Ese proceso quedó trunco. Sedapal, y como el resto de las empresas, siguió en manos privadas, salvo alguna que otra excepción. Entonces, en Chile pasó a la inversa. En Chile, primero, lo que bien han mencionado fue que se desarrolló un proceso de mejoramiento que redujo las necesidades de inversión fija, que es el principal elemento de riesgo en una inversión privada, porque toda la inversión está bajo tierra. Entonces, cuando un privado quiere venir a invertir, ¿qué es lo que hace? Toma como riesgo la figura de evento máximo, es decir, hay que cambiar todo. Entonces, resulta inviable poder trasladar eso a una tarifa. Entonces, en Chile se hizo lo opuesto, se fue avanzando de manera que la inversión básicamente de física se pudiera hacer a cargo del Estado, con una inversión más o menos controlada, y una vez que se tuvo eso, se pasó a llevar un proceso de transferencia al sector privado, que es una parte que el colega de Chile, quizá por el tiempo no lo mencionó específicamente, pero allá lo que se hizo fue transformar. De hecho, había solo una pequeña experiencia privada en un sector de Los Condes, que es algo así como San Isidro, una cosa así, ¿no? Era lo único que había en esa época. Y les traigo a colación esto porque toda la estructura que estamos hoy día conversando de alguna manera se derivó de estudios que se hicieron en conjunto con la experiencia de Chile, solamente con diferentes tiempos y diferentes intensidades. En mi comentario general iba que en todo este tiempo, que ha pasado 30 años, poco más de 30 años, desde que, si no bueno, recuerdo, la creación de la superintendencia con la nueva ley que se dio también a propósito del proceso de participación privada, se ha ido avanzando por un lado por otro y veo con mucha satisfacción el desarrollo y el entusiasmo con que la SUNAS ha trabajado tan profesionalmente. Y yo solamente quería contribuir en un aspecto específico. Creo que uno de los temas que siempre tuvimos con el tema tarifario es, o dos, uno es a quién se le cobra esa tarifa, porque hacemos un supuesto que es un usuario el que paga, pero los usuarios marginales, aquellos que no están dentro del sistema, ese 10% que no está coberturado, ese no paga esa tarifa. Eso es uno de los temas que no sé cómo se ha solucionado, cómo se introduce dentro del esquema tarifario. Y uno segundo que tiene que ver, vi que había un WACC de 6%, más o menos. Supongo, no sé cuál es el costo de capital o la estructura de financiamiento para lograr ese WACC, pero probablemente a través de bonos o sistemas que están saliendo ahora de esquemas de procesos de financiamiento climático y desarrollo de infraestructura natural y otros sistemas parecidos, ese WACC podría reducirse y facilitar también la inversión. Creo que estos dos esquemas, el involucramiento de los sectores marginales que no están sujetos a estas tarifas y el acceso a fuentes de financiamiento de esquemas verdes podrían ayudar a introducirse dentro de los esquemas tarifarios. Nada, gracias, disculpen, me excedí un poquito, pero me trajo, la vejez a veces nos trae esas cosas. Sí, no sé si querían comentar, me pareció sobre todo importante el tema de sectores marginales. Sí. Bueno, primero que nada quiero felicitar por este evento. Realmente es, desde el punto de vista de los reguladores, es de enorme importancia, Mauro, y te felicito y felicito al equipo que te acompaña en esta enorme tarea. Sobre todo viendo la magnitud del sector que manejan y la importancia que tiene el sector para el desarrollo de la nación. Felicitaciones a todo tu equipo y muchas gracias por la invitación.
Entonces ahora me voy a quitar la camiseta de Ociptel y voy a hablar como ex Proinversión. Entonces, sí, lanzaste una pregunta que me parece sumamente importante y que creo que puedo complementar con lo que el anterior participante anunció, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que hay y que se puede sacar de lección, ¿no? Entonces, una de las experiencias más amargas, bueno, las dos más amargas son Piura y Puno. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué si se hicieron tantos estudios, se consiguieron enormes recursos, se consiguieron la disponibilidad presupuestaria, etcétera, fracasa? Entonces, la lección aprendida de Proinversión es esta, ¿no? Se eligieron mal los postores, porque no había los suficientes candados para eso. Entonces, en el caso de Piura, una empresa argentina que no hizo bien su trabajo. Y es así, ¿no? Es parte del desarrollo de las empresas. Hoy día vemos que una empresa que la cual yo regulo también ha hecho malas decisiones y está en un problema, ¿no? Después de 30 años. El siguiente gran ejemplo es Puno y Juliaca, donde un enorme proyecto fracasa precisamente por lo mismo. Se entrega, gana el concurso una empresa mexicana que no termina de cumplir con sus obligaciones. Y entonces ahí, ¿cómo se resuelve eso? Muy fácil. Ellos lo resuelven de una manera sencilla, lo llevan a un arbitraje y nos ganan, porque en general la defensa del Estado es bastante pobre. Pero por el otro lado tenemos las otras empresas que sí son exitosas. Las dos plantas de tratamiento de Lima, salvo que yo esté desactualizado de las cifras, sí están cumpliendo con su tarea, no están reclamando y en general van bien. Razón por la cual, creo yo, y ahí me desligo porque ya no trabajo ahora en Proinversión, todos los proyectos nuevos van por ese lado, ¿no? Tratamiento de aguas residuales, donde ya se garantiza cierta estabilidad tarifaria y se reconoce, ¿no?, explícitamente el costo de esto, ¿no? Y, y la otra cosa que siempre se dice, ¿no?, y aquí tenemos la cooperación alemana, es ¿por qué las cajas municipales funcionan tan bien y por qué no funcionan las EPS? Las dos han recibido cooperación alemana. Y la razón es muy sencilla, por lo que he podido ver, ¿no? Es la gobernanza. Las cajas municipales están supervisadas hasta por 5 instancias. Y parece ser que ese es el control. Mientras que en el lado municipal, pues el componente político es tan importante que no permite precisamente que se lleguen a esos niveles tarifarios que permitan una mejores resultados. Yo termino simplemente diciendo de que yo veo que con esto, Mauro, el sector privado va a tener las señales suficientes para planificar y yo creo que definitivamente la apuesta por las asociaciones público-privadas es una salida y la siguiente es que el país tome conciencia de que si no tenemos un buen servicio de agua, el costo de oportunidad de no tenerlo es tan alto que eso se ve en puntos del PBI. Y si no somos capaces de convencer de que el Estado tiene que comprometerse en estas asociaciones, poniendo el cofinanciamiento debido y mejorar la gobernanza de las EPS, vamos a tener problemas. Entonces yo creo que llevar este estudio a los niveles del Congreso, a los niveles ministeriales, etcétera, yo creo que va a ser un elemento fundamental para poder avanzar en tu sector. Gracias. Justo escuchando el tema político, quería ir a otro tema que quizás genera roces, ahora que veo a representantes del sector vivienda, que es, y que lo mencionó Mauro en el documento, y que es la
los riesgos a los incentivos, es decir, que las metas de gestión están desvinculadas de la determinación de tarifas, que era una buena práctica, o sea, que estén alineadas más bien era una buena práctica que se mencionó en la experiencia chilena, pero sin embargo acá la modificación de la 1280 ha hecho que se desvinculen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué respuesta tiene Vivienda? O sea, porque sí es una buena práctica tener, o sea, que la tarifa esté relacionada con metas de gestión, sino, por lo tanto, puedes tener una empresa proveedora que no lo logre. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sandro, felicitaciones por el avance. Voy a empezar con la pregunta directamente y después después mencionaré otros aspectos que creo que son importantes, ¿no? Lo primero es que, claro, tal vez el tema de desinformación es el problema en este punto. Entonces, informemos y tengamos claridad. Los instrumentos son dos. Hay metas base y tarifas base. Y hay metas condicionadas y tarifas condicionadas. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo, una explicación muy sencilla es: las tarifas condicionadas responden a algún gatillo, a alguna condición. Por ejemplo, si una obra entra en operación, se gatilla una tarifa condicionada para su operación y mantenimiento. Eso es más o menos sencillo de entender. Una condición gatilla una tarifa. Una tarifa base es una tarifa que va, como su nombre lo indica, sin condiciones, base, y tiene, por lo tanto unas metas base. De nuevo, tarifas condicionadas, metas condicionadas. Tarifas base, metas base. Hasta ahí se entiende la lógica, súper sencillo. El problema es que en el tiempo se ha venido usando, se empezó a usar mucho las tarifas base con las metas base y no las condicionadas. ¿Cuál es el problema con eso? Es que una tarifa base implicaría, por ejemplo, que yo programo, voy a decir un número, programo un incremento de 10%. Y entonces tengo una plata extra programada en el periodo regulatorio. Y por lo tanto te pongo una meta asociada a esa plata extra. ¿Se entiende la lógica, no? Te voy a dar 10%, tarifa base, 10% más, te lo programo en el año 2, 3, 4, 5. Te doy una tarifa base programada y entonces, como va a haber más plata, te pongo una meta mayor. El gran problema es qué pasa si esa tarifa base te la condiciono al cumplimiento de metas anteriores. En ese caso, lo que termina ocurriendo es que la tarifa base no se gatilla, aun cuando es base, y entonces no hay presupuesto para la meta base que tienes que cumplir de todas maneras. Entonces desfinancias a la empresa. No sé si me dejo entender. Una tarifa base tendría, por definición, que gatillarse siempre, porque tiene una meta base, porque está programado. Una tarifa condicionada se gatilla si ocurre algo, y entonces sus metas también se gatillan si ocurre ese gatillo, esa condición. El problema es cómo se han estado usando los instrumentos. Se ha estado usando la tarifa base con condiciones. Y entonces eso ha generado un problema de desfinanciamiento en muchos casos. Lo que dice la modificación de la 1280 y su reglamento, más específicamente el reglamento, lo que te dice es, hay tarifas base, hay tarifas condicionadas, eso ya existía, y se siguen ambas vigentes, ambas siguen pudiéndose usar sin mayor problema, solo que deben usarse correctamente. Las tarifas base no pueden estar sujetas a condiciones, porque si no, desfinancias a la empresa. Evidentemente hay muchísima casuística, pero lo que intenta hacer esta modificación de la 1280, de modo claro y sencillo, es que los instrumentos se usen correctamente.
Yo creo que con eso te queda claro que no ha habido una modificación inadecuada que desincentive a las empresas, ¿no? Al contrario, han habido una serie de aspectos que alinean ese aspecto. Yo no iba a intervenir, pero como han hecho una alusión directa al Ministerio de Vivienda, menciono este punto. Creo que está respondida la pregunta. Y aprovecho para mencionar otras cosas, ¿no? Es importante el avance que se está haciendo. Yo retrocedería un poco más, de repente en la gestión de Iván Lucich se identificó el tema del retraso en el número de estudios tarifarios vigentes, ¿no? Y se trabajó muchísimo en ese aspecto. De hecho, se aprobaron muchísimos estudios tarifarios en corto tiempo. De hecho, creció la SUNAS en tamaño, en profesionales, y de hecho ese equipo ahora ya está consolidado, ya tiene años de experiencia, entonces tiene un trabajo importante que se está haciendo. Pero también es importante decir que ese trabajo no está terminado, ¿no? Es un trabajo progresivo el que tiene que hacerse. O sea, por ejemplo, Sandro mostró en su presentación una noticia importante, positiva, ¿no? O sea, hay un reconocimiento de la base de capital más grande. El reconocimiento de la base de capital se incrementó. Y eso está bien, eso es bonito, es algo positivo y algo que aplaudir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo normal es que toda la base de capital esté reconocida. Si yo soy una empresa, si fuesen empresas privadas y me reconoces una parte de mi inversión, una parte de la base de capital solamente y no todo, entonces eso significa que una parte no se está pagando, ¿no? Entonces no se va a poder reponer en el tiempo. Si fuese un privado ese, te respondería otras cosas. Solo que son empresas públicas y a veces no se contestan eso. Entonces hay una tarea por hacer en ese punto, hay una tarea por todavía avanzar en el WACC es pequeño respecto a cualquier comparación en otros países. Los salarios son pequeños en las empresas, o sea, tenemos empresas de agua potable donde el gerente general gana 2.500 soles y entonces todos los demás ganan de ahí para abajo. Y entonces, claro, tienes un problema, ¿no? Porque difícilmente podemos exigir mucha eficiencia en esas condiciones. Hay todavía un trabajo por hacer, es el mensaje que quiero dejar en ese punto. Hay un trabajo que se está haciendo, que se está avanzando y que está muy bien, pero es un proceso. Todavía habrá que continuar trabajándolo por varios años más. Hay otros varios aspectos, solamente voy a mencionar uno, y es el tema de la ganancia de economías de escala y de ámbito, ¿no? Porque no solo es economía de escala sería solamente sí y solo sí. Yo estoy analizando un crecimiento continuo geográficamente, pero si analizo entonces dos localidades diferentes, ya no es economía de escala, sino sería economías de ámbito o alcance, ¿no? Y eso va de la mano con algo que tenemos en el sector de agua potable y saneamiento que se llama política de integración. Hay un trabajo importante en ese proceso, tanto para pequeñas ciudades en el ámbito urbano hacia las empresas, integración de ellas, número uno, y número dos, de la integración entre empresas. Hay un trabajo que se está haciendo. Quien lidera ese trabajo es el OTAS, ¿no? El brazo técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y de repente un puntito chiquitito para cerrar, es que está bien que los niveles tarifarios vayan mejorando, es el camino correcto, es la senda que debe seguirse, pero todavía estamos lejos de ese nivel tarifario que se necesita, ¿no? No basta compararnos con los demás, más allá de si es más bajo o más alto, pues, hay N estudios que podemos referenciar, no lo voy a hacer en este momento, pero digamos la prueba ácida es, ¿realmente les alcanza a las empresas para brindar el servicio que queremos o no? O tal vez hay cuestiones que todavía no estamos incorporando, como el número de trabajadores para hacer ciertas tareas o como, por ejemplo, las capacidades de esos trabajadores para realizar esas tareas, ¿no? O sea, un programa de inversiones muy ambicioso es importante para abordar las brechas que estamos enfrentando, pero realmente la empresa tiene las capacidades para hacerlo. Si es que las tiene, si es que no las tiene, eso también debería abordarse en el estudio tarifario, o
buscarse otras formas para que las empresas puedan hacer inversiones y mejoras en el servicio, ¿no? Este es un trabajo entonces de largo aliento, se está avanzando y eso es positivo, ¿no? Esas capacidades las ve más OTAS. En realidad, en el marco del esquema de fortalecimiento de capacidades sectorial, son varios los actores que ven fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y SUNAS también ve fortalecimiento de capacidades, OTAS ve fortalecimiento de capacidades, Vivienda ve fortalecimiento de capacidades. De hecho, hay la posibilidad de que las propias empresas den fortalecimiento de capacidades a las zonas rurales, a las HAS, entre otros prestadores cercanos a ellas, ¿no? Hay todo un desarrollo en nuestro marco normativo, regulatorio e institucional. Es importante, creo, todos los actores que estamos aquí presentes, ¿no? Que la importancia de la inversión es central, ¿no? Y es importante el papel del trabajo conjunto del sector, de OTAS, ¿no? De la cooperación, porque en una presentación anterior mostrábamos, por ejemplo, ¿no? Que existía de los más de 130.000 millones de soles que se requiere para el cierre, falta la identificación de alrededor de una tercera parte de esos recursos, de cómo programarlos, ¿no? Hace unos meses se habló de la necesidad de la inversión privada, pero incluso actualmente los proyectos de inversión privada, en todas sus formas, desde APP, SOXI, ¿no? Representaban aproximadamente, esas inversiones representaban alrededor del 8%, entre 7 y 8% del total, ¿no? Tarifas también tenía una participación relativamente limitada. Entonces, sí es importante, como decía, primero tenemos que identificar qué hacer y luego ver cómo lo vamos a financiar en el tiempo. Y es importante que todos estemos claros cómo hacer esa senda en el tiempo, ¿no? Tarifas es un componente y hay que rendir cuentas en este asunto. Y la idea es trabajar y tener reuniones periódicas para tratar de ir viendo cómo van las tarifas y también las metas que van vinculadas. Porque esto es importante, ¿no? Tenemos también un tema de demostrar cuánto se está avanzando. La necesidad de inversión en el país es enorme. Yo no sé cuántos conocen Tarma, por ejemplo, ¿no? Tarma es una ciudad que está en Junín, ¿no? Bella, muy bonita la ciudad, ¿no? A unas horas de Huancayo. Pero me quedé impresionado cuando la mayor infraestructura que tenía la ciudad la había hecho Odría. Odría, estamos hablando de hace como 50, 60 años, donde la tubería que se sacaba era tubería que había hecho Odría, ¿no? Y nos evidencia que una ciudad, que no estoy hablando de una ciudad escondida en nuestros Andes, sino una ciudad importante, ¿no? Tenía infraestructura o inversión que necesitaba inversión significativa, ¿no? Y que sus niveles de ingresos evidentemente eran insuficientes para poder generar las inversiones que requería, ¿no? Entonces sí es importante ver dónde están nuestras necesidades de inversión y ver cómo financiarlas. Incluso, y esto también es la multiplicación, estos por que aparecen, ¿no? Dicen por 10, por 15, por 20, por 30, también señalan dos cuestiones importantes. Y ahí recojo lo que decía Jesús. Esto también es una señal para el sector privado y para el sector público también, porque esa señal de la tarifa donde estamos ahora y el costo medio de lo que significa el cierre de brecha es una especie de costo sombra, ¿no? De lo que de alguna manera se está pagando con otras cosas. El no tener agua lo pagamos de otra forma, con gasto en salud de bolsillo, con mayores enfermedades, lo pagamos con el hecho de no ir a trabajar porque se nos enferma el hijo. Entonces, de alguna manera, nos refleja ese costo indirecto que se requiere y que no se está pagando por no tener estos servicios, pero que da una señal también de lo que debería verse, de lo que falta, cuánto se puede autofinanciar y cuánto se debería cofinanciar y cómo lo deberíamos hacer en el tiempo. Y esto es importante para que periódicamente hagamos un seguimiento de cómo vamos avanzando. Se habló sobre el tema de la naturaleza de las empresas y las EPS, lo cierto, y de las cajas también. Yo sí creo que es importante que analicemos en general no solo la gobernanza, sino también las reglas a las que se sujetan, ¿no? Comprar a veces en el Estado es tan complicado como ir a la luna, por los tiempos que esto implica, ¿no? Si uno quiere comprar una camioneta, una moto para generar, no sé, pues una mayor supervisión,
tiene que entrar posiblemente en un proyecto de inversión pública, y ya entra proyecto de inversión pública en el Estado y en el tema de agua demora 10 años, ¿no? Entonces, ya en 10 años lo que yo miré ya no es pues la necesidad de lo que se requiere. Y las cajas, es cierto, supervisadas, ¿no? Tienen una supervisión adecuada de la SBS, ¿no? Pero también tienen unas reglas de gestión más amplias. Y eso también es un tema que hay que ver cómo discutirlas, ¿no? No es solo, y eso también, y una de las cosas que estamos revisando y viendo, ¿no? Es, por ejemplo, las medidas. Nosotros cuando hacemos supervisión tenemos medidas correctivas en naturaleza operacional, comercial y vinculadas a la de planta. En las dos primeras, las operacionales y las de red, se han mejorado, los cumplimientos han mejorado en los últimos años, pero en las de planta se han mantenido o han empeorado. Y una razón que creemos es que son procesos más complejos, que implica que el jefe de operaciones le tiene que pedir al de logística, el de logística se lo pide al de planeamiento y el de planeamiento al gerente general. Y en ese camino de complejidades y de decisiones se termina olvidando la necesidad y la urgencia, porque hay un tiempo para cumplir con las medidas. Entonces, ¿por qué? Porque es más complejo, en el caso de una empresa pública, cumplir todas las obligaciones y controles muchas veces, ¿no? Para poder tener esta celeridad. Y hay que discutir esto. Yo creo que va más allá del sector saneamiento, pero también es un tema que te exige la población que tomes acciones rápidas para poder ver y atender las necesidades que se tienen. No se, y con justa razón, si es que no tengo agua, no es que pueda esperar y voy a estar feliz y decir, está bien, vuelvo en 72 horas y ya arreglo, y cierro la pista en una semana y ya vuelvo. Definitivamente uno no queda contento con ese tipo de cosas. Y efectivamente, la experiencia internacional nos ayuda para tratar de ver cómo se comporta el sector saneamiento. Y la pregunta a veces surge, y agarramos a Chile como ejemplo, ¿no? Yo lo tomo en Chile mirando su pasado más que su presente, ¿no? Su pasado es interesante porque conjugó el tema de la planificación con la inversión pública, y en términos de un cumplimiento de tratar de ir quemando etapas para tratar de llegar a niveles adecuados de cobertura. En la actualidad, si uno preguntara qué es el modelo razonable, público, privado o mixto, la verdad es que la evidencia es variada en el mundo, ¿no? Es muy variada, ¿no? No se puede. La literatura, yo he buscado hace unos meses para tratar de ver para dónde inclina la balanza, y la balanza como que no es clara, ¿no? No es clara sobre cuál es el modelo, si es que un modelo predomina sobre otro. Pero evidentemente, una empresa que se gestiona adecuadamente, con rendición de cuenta adecuada, con buen gobierno corporativo, con una protección adecuada y efectivamente con profesionales competentes y bien pagados, porque eso también es verdad, ¿no? Tiene que ir de la mano con una rendición de cuentas adecuada, ¿no? Y hay que apuntar hacia eso, ¿no? Y por eso también mencionábamos, y una de las conclusiones importantes de lo que mencionaba Sandro en la presentación, ustedes saben que una parte de las tarifas van al fondo, un fondo de inversión. Es decir, una parte de la tarifa va a inversiones que se han planificado, ¿no? Yo le llamo como el chanchito, ¿no? Nuestra alcancía donde guardamos para realizar las inversiones, porque tienen ese propósito. Y la pregunta que uno haría es si esos recursos son fiscales o no son fiscales, porque es parte de una tarifa que va para un objetivo. Es que si fuera una empresa privada sería para financiar su plan de inversión que está comprometido. El problema es que ahora se está mezclando esta discusión de estos recursos, ¿no? Se está mezclando porque en la ley de presupuestos se habilitó el uso de esos recursos. Lo ideal sería que los recursos de los fondos de inversión sean intangibles totalmente, que sea una especie de fideicomiso que tenga las empresas para ese propósito específico, y que no puedan ser abiertos, y que tengan ese propósito de seguir invirtiendo, porque es importante. Hay una brecha de inversión necesaria, hay una brecha grande, disculpen, ¿no? Y hay una necesidad de hacer un cierre. Y tenemos que ver cómo proteger esos recursos para ir en esa línea. Sí, Sandro, no sé si quieres agregar. Sí, uno de los aspectos que también no hay que perder de vista cuando se hace una regulación tarifaria es no solamente ver, digamos, las variables que están desde el lado de las empresas prestadoras, porque la regulación, en su sentido teórico, es una regulación que busca tanto el bienestar del usuario como el de la empresa prestadora. En ese sentido, sí debemos buscar que la empresa tenga una sostenibilidad económica financiera para enfrentar sus obligaciones, pero también es importante la exigencia de eficiencia a las empresas prestadoras para no poder trasladar ineficiencia a través de la tarifa hacia los usuarios. En ese sentido, lo que hace también la regulación tarifaria es que se puedan reconocer en estas tarifas costos eficientes
¿Qué es lo que se daría en un escenario, por ejemplo, donde existiese competencia perfecta, ¿no? La regulación lo que trata de hacer es emular un escenario de competencia perfecta. En competencia perfecta, si tenemos, por ejemplo, dos panaderías en el barrio, las dos panaderías se van a esforzar en producir el pan al precio más barato, ¿no? Y cualquier distorsión en sus costos o sobrecostos por producto de la ineficiencia no se traslada a través de las tarifas, ¿no? Por ejemplo, si en ese escenario una panadería tiene una sanción por alguna razón, esa sanción nunca va a los precios, porque perdería, digamos, competitividad. Lo mismo tiene que pasar en el lado de la regulación. La regulación tiene que reconocer efectivamente costos eficientes. Lo que también estamos haciendo desde el lado digamos, en la elaboración de los estudios tarifarios, estamos incorporando mucha información desde el lado de los usuarios para que también estos estudios tarifarios busquen maximizar el impacto del bienestar del usuario. Uno de los aspectos que estamos mejorando, por ejemplo, es la determinación de la fórmula tarifaria. En un periodo regulatorio hay esa opción de poder fijar o determinar los incrementos tarifarios en cualquiera de los años del periodo regulatorio. Esto normalmente se hacía bajo aspectos técnicos desde la información de la empresa, pero estamos también incorporando el enfoque de economía del comportamiento a través de experimentos para poder ver esos incrementos, cómo tienen que ser planteados para incrementar la aceptabilidad por parte de los usuarios de esos incrementos, ¿no? Porque no es novedad, digamos, que hay en algunos lugares del país hay resistencia por parte de los usuarios también de tener incrementos de la tarifa. Entonces hay que estudiar también cómo es la mejor forma de presentar los incrementos tarifarios para que estos puedan ser aceptados. Y otro aspecto que hay que cuidar desde los usuarios es que también la tarifa no exceda la capacidad de pago de los usuarios, porque desde la teoría, incluso si analizamos un monopolio que no está regulado, ni siquiera un monopolio que no está regulado, puede subir las tarifas al infinito. Siempre tiene un límite que es la capacidad, o mejor dicho, la disponibilidad de pago, que está limitado por la función de la demanda. Entonces, eso es importante. Y más si es que una empresa es regulada, el regulador tiene que cuidar también que las tarifas no vayan más allá de la capacidad de pago. Y en ese camino es donde toca analizar qué tanto puede financiar las tarifas de estas inversiones identificadas para el cierre de brechas. Pueden financiar todo. Se tiene, antes de, por ejemplo, ver si es que la tarifa puede reconocer toda la base de capital, hay que ver el tema de la capacidad de pago del usuario y cuánto es esa capacidad de generación de recursos a través de la tarifa, ¿no? Eso para complementar. Ya, un tema más que me pareció importante, que no le hemos tocado, es de la gestión de las EPS, lograr incrementos en el agua más bien facturada. He estado revisando el reporte y hay muchas EPS que no tienen información, ni siquiera. Entonces, por lo tanto, quería preguntar acerca de ese tema. ¿Qué medidas se requieren dentro del SUNAS o también de las propias empresas para que se aumente la micromedición, que reduzca el agua no facturada? Bueno, ya has dado la respuesta prácticamente, Martín, sobre este tema, ¿no? Una de las cosas que se viene observando es en el tiempo, y además es un problema que se observan en las empresas a nivel mundial, ¿no? No existe empresa prestadora que tenga agua no facturada cero. Eso es importante de entender. Evidentemente hay empresas o países que tienen niveles de agua no facturada extremadamente bajos, ¿no? Japón, por ejemplo, Singapur tienen tasas muy bajas, además de una tasa muy alta de reuso del agua. Israel también, ¿no? En el Perú
nuestro nivel de agua no facturada, en el caso de Sedapal, ¿no? Hace unos años estaba incluso por debajo de la media regional de empresas grandes, estaba en el orden del 28%. Pero sí es cierto, en los últimos años la media ha ido aumentando y tenemos empresas con niveles de agua no facturada bastante altas, ¿no? En el norte, por ejemplo, que mencionaba Jesús, por ejemplo, que en el caso de Tumbes, el nivel de agua no facturada está en el orden del 60%. Entonces es muy alta, ¿no? Y esto redunda por varios elementos. Un primer elemento está vinculado a la naturaleza de la situación, cómo se encuentran las redes, ¿no? Hay redes que requieren cirugía mayor, llamemos así, ¿no? Porque sí requiere un cambio importante, ¿no? Y hay filtración en las redes. Pero otro tema también, y además la parte comercial y la recuperación de conexiones que a veces aparecen como inactivas, pero que sí están funcionando. Y esto es un problema del catastro que tienen que actualizar las empresas. Vale decir, clientes que aparecen como que no consumen, pero sí están consumiendo. Y aparece dentro del conjunto de agua no facturado. Pero también es una necesidad determinar la meta de la micromedición. Aproximadamente de 4 conexiones a nivel nacional, 3 tienen medidor. Falta una. Una de cada 4 no tiene medición. Y el problema de la no tener micromedición es como el problema del buffet, ¿no? Uno va al buffet y no se mide con el número de platos, ¿no? Y a veces come hasta por gusto, ¿no? Y en el caso de tener un pago fijo, ¿no? Sin medición, micromedición, hace que no seamos muy cuidadosos con las instalaciones internas y muchas veces tenemos volúmenes de consumo por encima del doble o del triple de lo que debería ser. Solo un tanque elevado, ¿no? Sin mantenimiento, puede significar que se esté consumiendo, sí, solo para entender, una vivienda consume 15.000 litros por mes, que es un montón. 15.000 a 16.000 litros por mes. Pero ese número puede multiplicarse por 5, por 6, por 10, si es que tenemos un tanque elevado, una cisterna que no tiene el cuidado adecuado. Y si además estamos hablando que no tiene micromedición, esa señal de escasez no se traduce en el que tengas un cuidado interno de las redes. Entonces, por eso sí, una de las cosas que en los últimos años se ha insistido mucho es en la renovación de los medidores, además de la actualización de los catastros comerciales, que es otra de las metas que se incorporan, porque es necesario saber quién consume, ¿no? Y además también cuánto consume y lanzar la señal. Pero también, y este es otro tema que no está directamente identificado acá, pero también es saber dónde aparecen la mayor cantidad de problemas operacionales, ¿no? En las redes. Nosotros tenemos un centro de monitoreo donde estamos geolocalizando dónde se encuentran las mayores recurrencias de problemas operacionales, tanto de agua como alcantarillado, porque evidentemente son los puntos donde se levanta la bandera roja, donde se tiene que priorizar las acciones de inversión. Y es ahí donde se están haciendo esos mapeos, junto también coordinados con muchas de las EPS, para tratar de identificar cuáles son esas zonas prioritarias. Pero definitivamente es un tema vinculado a catastro comercial, a un tema de micromedición, a un tema de redes, pero también a un tema de una gestión también adecuada de cómo se distribuye el agua. Y quiero destacar, por ejemplo, el caso de Tarapoto, ¿no? Tarapoto con un programa, un piloto, llamémoslo así, de compartir información de sus data loggers que permitía saber en tiempo real la, la cantidad de agua y horas que entregaba en la ciudad. Se llegó solo con esa coordinación de información, mejorar más de 3 horas en la entrega de agua. Entonces, eso es importante, ¿no? La información, ¿no? También nos entrega un valor importante y apunta en esta lógica de una reducción de las pérdidas de agua, que definitivamente ahora en un contexto de cambio climático es importante. Si estamos perdiendo un porcentaje que supera el 30% de agua, fíjense, si recuperamos esa agua, en realidad nos estamos ahorrando el costo de inversión de las inversiones. A veces no lo identificamos así, pero reducir agua no facturada voy a reducir la inversión que tengo que hacer para complementar esa necesidad de demanda creciente de agua. Pero a veces no lo valorizamos así, lo entendemos como la pérdida de agua, nada más, pero no como el costo de oportunidad que nos obliga a hacer más inversiones. Y eso creo que también la idea es identificar y ver cómo trasladar esa necesidad, esa urgencia para poder disminuir ese indicador. Sandro. Sí, desde el aspecto tarifario también es importante el tema del tratamiento de las aguas no facturadas y el tema de la micromedición. Uno de los objetivos que tiene la regulación es el tema de la sostenibilidad económica financiera de las empresas prestadoras. Es decir, en simple, que los ingresos cubran los costos de operación, inversiones, etcétera, de las empresas prestadoras. Pero si nos fijamos bien, la inversión
tiene el ingreso tiene dos componentes, que es la tarifa multiplicado en simple por la cantidad de agua que se produce y finalmente se factura, ¿no? Entonces, si tenemos un escenario en donde constantemente el agua no facturada va incrementándose, eso quiere decir que la empresa cada vez vende menos agua. Esa multiplicación de precio por cantidad no te van a dar ingresos que te van a permitir cubrir tus costos económicos. Entonces, un tema también de dejar de controlar la pérdida del agua o los niveles de micromedición también te afectan los equilibrios económicos financieros. Uno de los casos que, por ejemplo, vimos este año es el caso de Grau, ¿no? Grau, por ejemplo, está en su ya en su cuarto año regulatorio, tuvo incrementos tarifarios en los 3 años anteriores. En el primer año del 5%, en el segundo y en el tercero de 10%, ¿no? Pero a pesar, digamos, de que los ingresos en el último año hayan crecido alrededor del 10%, los ingresos de la empresa crecieron alrededor del 3%. O sea, no crecieron al ritmo de lo que debieron haber crecido. ¿Y eso por qué? Porque hay una problemática también con el control del agua que se factura. Constantemente este indicador de agua no facturada se está incrementando y ha llegado, por ejemplo, en los últimos años, pasó de ser 50%, que estaba por encima del promedio, a estar a niveles del 60%. Entonces, sí hay una vinculación directa en el tema de la gestión comercial, el tema también de cómo se van planificando los costos en el equilibrio económico-financiero de las empresas. O sea, no todo es tarifa en los resultados económicos de las empresas. Hay otras variables que están relacionadas a cuánto agua se vende y a los costos que se establecen. Entonces, desde ese punto de vista regulatorio, es algo muy importante también que se pueda abordar paralelamente al tema de las tarifas, este tema del control de las aguas no facturadas, incrementar la micromedición, disminuir, por ejemplo, las conexiones inactivas, hacer que las inversiones estén de acuerdo, estén en concordancia con lo que se planificó en los estudios tarifarios, etcétera, ¿no? Porque todo ese conjunto de variables finalmente influye en el equilibrio económico financiero de una empresa. ¿Ya no? Okay. Ya estamos cerrando. Quería cerrar con unas palabras de resumen. Creo que ha sido importante la discusión acerca de cómo ese gap entre la tarifa, el costo medio y el costo largo plazo, cómo lo cubrimos para tener inversiones de largo plazo. Hemos tocado ahora último las mejoras operativas que se requieren para que no todo se traslade a la tarifa en temas de micromedición y reducción de conexiones inactivas. Y también creo que hemos discutido la posibilidad y los límites, los alcances de que el privado pueda entrar a financiar estas inversiones. Mencionaba Mauro que incluso con Oxy y APP esto sería solo 8% de los 138.000 millones que hay de brecha. Por lo tanto, hay que ver las maneras en las cuales esta participación sea ordenada y sea oportuna y adecuada, y en qué espacios más bien debe ser un mayor alcance de la inversión pública debido a las necesidades de inversión que tiene el Perú. Entonces, con esos últimos mensajes, damos por concluido el evento de hoy. Muchas gracias a SUNAS, muchas gracias a todos por participar. Sí, sé que estamos ahora todavía despidiéndonos. Quiero aprovechar en robarles unos segundos adicionales
para tomar una fotografía de estilo. Es un poco complicado el ángulo de la cámara aquí. La idea